Es el 15 de enero de 1919 y las calles del North End de Boston están llenas de los sonidos de la vida cotidiana. La gente va sobre su negocio diario sin saber del desastre que está a punto de ocurrir. De repente, una gran ola de melaza se estrella, arrasando todo a su paso. La ola tiene más de 25 pies de altura y viaja a una velocidad estimada de 35 millas por hora, destruyendo edificios, caballos y personas. El pánico se apodera a medida que la gente se apresura a salir del camino, pero es demasiado tarde. La melaza está en todas partes, pegándose a todo lo que toca, haciendo imposible escapar. A medida que la ola se retira, se hace evidente la verdadera magnitud del daño, pero que podría haber causado un desastre tan grande. Y entonces comenzaron los gritos, resonando por las calles a medida que la realidad de la situación se hacía evidente. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder. La compañía de destilación Purity, dueña del tanque de melaza, había sido una institución en el North End durante años. La compañía había producido melaza, un ingrediente clave en la producción de ron, desde 1915. El tanque, que contenía más de 2-3 millones de galones de melaza, era un espectáculo familiar en el vecindario, y la gente se había acostumbrado a su presencia. La gente del North End vivía su vida cotidiana, sin saber del peligro potencial que se escondía en su medio. Los niños jugaban en las calles, mientras que sus padres trabajaban en las fábricas y tiendas locales. Era un vecindario típico de clase trabajadora, con un fuerte sentido de comunidad. Pero debajo de la superficie había señales de advertencia. El tanque había estado filtrando durante meses, y la compañía había sido advertida sobre los riesgos potenciales. Pero nadie esperaba lo que estaba por venir. A medida que pasaban los días, las filtraciones continuaban y la respuesta de la compañía fue inadecuada, sentando las bases para el desastre que pronto se desencadenaría. La gran inundación de melaza ocurrió durante un periodo de gran cambio y agitación en los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial había terminado recientemente y el país estaba luchando por adaptarse a la nueva realidad. El esfuerzo bélico había puesto una gran presión sobre la economía y muchas empresas estaban luchando por mantenerse a flote. La compañía de destilación Purity no era la excepción. La compañía había producido melaza para el esfuerzo bélico y con la guerra terminada se quedó con un gran excedente de melaza. El tanque, que originalmente estaba diseñado para contener 2-3 millones de galones de melaza, no estaba diseñado para soportar el peso de la melaza, y solo era cuestión de tiempo antes de que ocurriera un desastre. El 15 de enero de 1919, la temperatura en Boston era inusualmente cálida, con una máxima de 46 grados Fahrenheit. El clima cálido había hecho que la melaza se expandiera, ejerciendo una presión adicional sobre el tanque. A medida que avanzaba el día, la presión se volvió demasiado grande y el tanque se rompió, enviando una ola de melaza a través de las calles del North End. El desastre estaba a punto de empeorar, ya que los esfuerzos de limpieza pronto revelarían. En los meses previos al desastre, hubo señales de advertencia de que algo estaba mal. El tanque había estado filtrando durante meses, y la compañía había sido advertida sobre los riesgos potenciales. Pero la respuesta de la compañía fue inadecuada y las filtraciones continuaron. La gente del North End se había acostumbrado al olor de la melaza, pero no se había acostumbrado al sonido del tanque que crujía y gemía bajo la presión. El día del desastre, la temperatura era inusualmente cálida y la melaza se estaba expandiendo, ejerciendo una presión adicional sobre el tanque. A medida que avanzaba el día, la presión se volvió demasiado grande y el tanque se rompió, enviando una ola de melaza a través de las calles del North End. Pero la primera señal de problemas llegó antes, cuando un trabajador de la compañía de destilación Purity notó que el tanque estaba filtrando más de lo habitual. Informó la fuga a su supervisor, pero la respuesta de la compañía fue inadecuada y la fuga no se abordó correctamente. A medida que avanzaba el día, la fuga empeoró y las advertencias del trabajador fueron ignoradas, sentando las bases para el desastre que pronto se desencadenaría. Las advertencias del trabajador fueron solo el comienzo, y pronto todo el vecindario se vería afectado. A medida que el tanque se rompió, la ola de melaza se desencadenó a través de las calles del North End, destruyendo todo a su paso. La ola tenía más de 25 pies de altura y viajaba a una velocidad estimada de 35 millas por hora, haciendo imposible que la gente escapara.
La melaza estaba en todas partes, pegándose a todo lo que tocaba, haciendo imposible moverse. La gente estaba atrapada y la situación era desesperada. Los primeros respondientes estaban abrumados rápidamente y los servicios de emergencia de la ciudad estaban al límite. El desastre empeoraba por minuto y parecía que nada podía detenerlo. A medida que la ola se retiraba, se hizo evidente la verdadera magnitud del daño. Los edificios estaban destruidos, los caballos estaban muertos y la gente estaba atrapada bajo la melaza. La escena era de caos total, con la gente gritando y tratando de escapar. Pero lo peor estaba por venir, ya que los esfuerzos de limpieza pronto revelarían un espectáculo horroroso, uno que perseguiría a la ciudad durante décadas. A medida que comenzaban los esfuerzos de limpieza, una segunda ola de desastre azotó la ciudad. El melazo, que se había mezclado con agua de mar del puerto, comenzó a fermentar, produciendo un gas tóxico que llenó el aire. El gas era letal y las personas que lo inhalaban comenzaron a enfermarse. La situación era desesperada y los servicios de emergencia de la ciudad estaban al límite. La segunda ola de desastre fue tan mortal como la primera y parecía que nada podía detenerla. La gente del North End estaba atrapada y la ciudad era impotente para ayudarlos. A medida que pasaban los días, la situación solo empeoraba y el número de muertos seguía aumentando. La ciudad estaba en caos y parecía que el desastre nunca terminaría. Pero entonces surgió un nuevo personaje, alguien que cambiaría el curso de la investigación y la vida de los afectados por el desastre. La introducción de este personaje planteó más preguntas que respuestas, y la verdad detrás del desastre comenzó a desenredarse lentamente. La introducción del nuevo personaje, un joven periodista llamado Edward M.C. Laughlin, cambió el curso de la investigación. M.C. Laughlin, que había estado investigando el desastre, descubrió que la compañía de destilación Purity había sido advertida sobre los riesgos potenciales del tanque, pero había ignorado las advertencias. La compañía también había sido negligente en el mantenimiento del tanque y no había tomado las precauciones de seguridad adecuadas. Las pruebas se estaban acumulando y parecía que la compañía era responsable del desastre. Pero entonces, M.C. Laughlin descubrió algo que cambiaría todo. El tanque había sido diseñado por un ingeniero reputado y había sido construido para soportar la presión del melazo. Algo no cuadraba y M.C. Laughlin estaba decidido a llegar al fondo del asunto. A medida que profundizaba en la investigación, encontró una red de corrupción y negligencia que llegaba hasta la cima. La verdad detrás del desastre era más compleja de lo que nadie había imaginado y requeriría las habilidades de investigación de M.C. Laughlin para descubrirla. A medida que M.C. Laughlin profundizaba en la investigación, encontró una red compleja de corrupción y negligencia que llegaba hasta la cima. La compañía de destilación Purity había sido advertida sobre los riesgos potenciales del tanque, pero había ignorado las advertencias. La compañía también había sido negligente en el mantenimiento del tanque y no había tomado las precauciones de seguridad adecuadas. Pero eso no era todo. Los códigos de construcción y las regulaciones de la ciudad habían sido laxas, y la compañía había aprovechado esa laxitud. Los funcionarios de la ciudad habían sido corruptos y habían hecho la vista gorda a la negligencia de la compañía. Las pruebas se estaban acumulando y parecía que la ciudad era tan responsable del desastre como la compañía. La investigación de M.C. Laughlin había descubierto un secreto oscuro, uno que cambiaría la forma en que la ciudad pensaba sobre el desastre. La verdad detrás de la gran inundación de melazo era compleja y requeriría una investigación profunda para descubrirla. A medida que M.C. Laughlin continuaba investigando, encontró más y más pruebas de corrupción y negligencia, y la historia se volvía más y más compleja. La gran inundación de melazo no fue solo un desastre, fue una tragedia personal para la gente del North End. La inundación mató a 21 personas y dejó heridas a más de 150. Los sobrevivientes se quedaron para recoger los pedazos y tratar de reconstruir sus vidas. Una de las sobrevivientes, una joven llamada Bridget Clougherty, perdió a toda su familia en el desastre. Tenía solo 17 años y se quedó sola en el mundo. El trauma del desastre la acompañaría el resto de su vida y nunca sería la misma. El costo humano del desastre fue abrumador y tomaría años para que la comunidad se recuperara. La gente del North End era resistente, pero el desastre los había dejado marcados.
A medida que pasaban los años, el recuerdo del desastre se desvanecería, pero el impacto permanecería. La gran inundación de Melasso fue una tragedia que nunca sería olvidada, y su impacto se sentiría durante generaciones. Después del desastre, la compañía de destilación Purity y la ciudad de Boston trataron de encubrir la verdadera extensión de la negligencia y la corrupción que había llevado al desastre. La compañía negó cualquier responsabilidad y la ciudad trató de culpar a las víctimas. Pero la investigación de MC Laughlin había descubierto la verdad, y la ciudad y la compañía se vieron obligadas a enfrentarla. El encubrimiento fue extenso e involucró a algunas de las personas más poderosas de la ciudad. La compañía había estado sobornando a funcionarios de la ciudad para que hicieran la vista gorda, y la ciudad había sido cómplice de la negligencia de la compañía. El encubrimiento fue un escándalo y tomaría años descubrir su verdadera extensión. A medida que continuaba la investigación, más y más pruebas del encubrimiento salieron a la luz, y la ciudad y la compañía se vieron obligadas a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La investigación de la gran inundación de Melasso fue una de las más extensas y complejas en la historia de la ciudad. La investigación de MC Laughlin había descubierto una red de corrupción y negligencia, y la ciudad y la empresa se vieron obligadas a enfrentarla. La investigación involucró a numerosas agencias, incluyendo la policía, el departamento de bomberos y el departamento de edificios de la ciudad. Los investigadores encontraron evidencia de corrupción y negligencia en todos los niveles, desde los ejecutivos de la empresa hasta los funcionarios de la ciudad. La investigación fue un escándalo mayor y tomaría años descubrir el alcance completo de la corrupción. A medida que la investigación continuaba, más y más evidencia salía a la luz, y la ciudad y la empresa se vieron obligadas a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La investigación fue un punto de inflexión en la historia de la ciudad y conduciría a reformas importantes en la forma en que la ciudad era gobernada. La explicación oficial de la gran inundación de Melasso fue que fue un accidente, un evento trágico que no podía haberse evitado. La empresa y la ciudad afirmaban que el tanque había sido debidamente mantenido y que el desastre fue simplemente el resultado de mala suerte. Pero la investigación de MC Laughlin había descubierto evidencia de corrupción y negligencia, y estaba claro que la explicación oficial no era toda la verdad. La empresa y la ciudad habían estado tratando de encubrir el verdadero alcance de su negligencia, y la explicación oficial era solo una parte del encubrimiento. A medida que la investigación continuaba, más y más evidencia salía a la luz y la explicación oficial se revelaba como una mentira. La verdad detrás de la gran inundación de Melasso era compleja y tomaría una profunda investigación para descubrirla. La verdad más cercana a lo que realmente sucedió durante la gran inundación de Melasso es que fue el resultado de una combinación de corrupción, negligencia y mala suerte. La empresa había sido advertida sobre los riesgos potenciales del tanque, pero había ignorado las advertencias. La ciudad había sido cómplice de la negligencia de la empresa y había hecho la vista gorda ante los peligros potenciales. El desastre fue una tragedia, pero también fue evitable. La investigación había descubierto una red de corrupción y negligencia, y estaba claro que el desastre podría haberse evitado. La verdad detrás de la gran inundación de Melasso era compleja y tomaría una profunda investigación para descubrirla. A medida que la investigación continuaba, más y más evidencia salía a la luz y la verdad detrás del desastre finalmente se revelaba. La revelación final fue que la gran inundación de Melasso no fue solo un desastre, sino un crimen. La empresa y la ciudad habían sido culpables de negligencia y corrupción, y el desastre fue el resultado de sus acciones. La investigación había descubierto una red de corrupción y negligencia, y estaba claro que el desastre podría haberse evitado. La verdad detrás de la gran inundación de Melasso era compleja y tomaría una profunda investigación para descubrirla. La revelación final fue impactante y cambiaría la forma en que la ciudad pensaba sobre el desastre. La gran inundación de Melasso fue una tragedia, pero también fue una llamada de atención. Fue un recordatorio de que la corrupción y la negligencia pueden tener consecuencias mortales y que la verdad debe ser descubierta. La revelación final fue un momento de claridad y conduciría a reformas importantes en la forma en que la ciudad era gobernada. La gran inundación de Melasso fue una tragedia que nunca sería olvidada.
Fue un desastre que podría haberse evitado, pero también fue un recordatorio de la importancia de descubrir la verdad. La investigación había descubierto una red de corrupción y negligencia, y había conducido a reformas importantes en la forma en que la ciudad era gobernada. La gran inundación de Melaza fue una llamada de atención y cambiaría la forma en que la ciudad pensaba sobre la prevención y respuesta a desastres. La historia de la gran inundación de Melaza es compleja, pero también es un recordatorio de la importancia de buscar la verdad y hacer responsables a aquellos que están en el poder. Si esto te mantuvo despierto, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.